tras la multitudinaria marcha en Río Cuarto, en Villa María, en Córdoba, en Buenos Aires, en todo el país, esta contundente expresión en defensa de la educación pública, de nuestras universidades, lo que empieza a aparecer es a ver cómo reacciona el gobierno, ¿no? Si abre una mesa de diálogo, si abre un debate, si esto implica la posibilidad de que finalmente se puedan encontrar respuestas a un presupuesto que tiene. Llegaron 60 millones de pesos a la universidad y lo que nos señalaban claramente es que eso está muy lejos de contener lo que fue toda la pérdida presupuestaria en los últimos meses. Estamos con un presupuesto del 2022 y así está funcionando hoy están funcionando las universidades. Pero vamos a sumar a este análisis a Aimé Nahuel, quien es politóloga, docente también universitaria. Aimé, ¿cómo estás? Buenos días, un gusto. Hola, Aimé. Hola, ¿cómo están? Buenos días. Qué gusto encontrarnos. Bueno, ¿qué ha dejado esta marcha, ¿no? Porque, a ver, yo encontré dos frases que a mí me parecieron muy importantes, ¿no? Por un lado, para muchos, para las organizaciones sociales, para quienes forman parte de la comunidad universitaria, fue como un encuentro, ¿no? Lo que había pasado en diciembre en las elecciones había fragmentado muchas cosas, había puesto en debate muchas cosas, fue como un punto de encuentro. Y lo segundo, parece que marcó un límite, ¿no? Es decir, bueno, con la educación no, con la universidad no. ¿Cuál es la percepción que tenés ahí al respecto? Bueno, por un lado, tres características me parece que fundamentales de la marcha. Multitudinaria, como dijiste. Me parece que, en mi recuerdo, ha sido una de las marchas más importantes de los últimos años, sinceramente. También fue heterogénea en su composición, porque cuando uno observa los sectores, que esto que vos decís de un espacio de encuentro, tiene que ver con la heterogeneidad de los sectores integrados en la marcha, quienes se encontraron allí. No solo la comunidad universitaria en el sentido restringido de la palabra, es decir, los claustros, podríamos decir, que la componen, sino también la comunidad en su generalidad. Se veía no solo en las redes sociales, sino incluso los que asistimos a la marcha, yo lo digo como docente universitaria, madres, padres, hijos, abuelos. Y en tercer lugar, me parece también que la marcha, además de multitudinaria, además de heterogénea, fue contundente en el mensaje. Que sería, bueno, ¿cuál es esto que vos decís del límite, no? La sociedad argentina puede tener diferencias partidarias, digo, no fue homogénea la marcha, al contrario de lo que se trata de decir, no fue uniforme en su composición, fue heterogénea y justamente porque tiene que ver con esto de la contundencia del mensaje, que es, bueno, la educación pública argentina, para mí el mensaje de fondo, que trasciende incluso la discusión presupuestaria, es que no se debe poner en cuestión ciertas grandes instituciones o políticas que tiene la Argentina. Por ejemplo, la educación pública. Y te sumo a mí también un cuarto punto, federal. Federal, exactamente. Porque, viste, fue realmente el país entero, en todas las provincias, ciudades, pueblitos, se sintió. Sí, para que pensemos ni siquiera, digo, no solo las ciudades universitarias, digo, que tienen arraigada una institución de educación superior, fueron las que marcharon, por ejemplo, en la provincia de Córdoba, sino que localidades que sienten también que sus pueblos, sus regiones, han visto ese desarrollo, el impacto de ese desarrollo que genera instituciones como la Universidad de Río Cuarto, en el sur de la provincia de Córdoba, la Universidad Nacional de Villa María, en la región este de la provincia, la Universidad de Córdoba. Entonces me parece que eso también forma parte de lo que vos decís, la federalidad, digo, el federalismo en la marcha fue impresionante. Así que me parece que sí, que esas fueron por lo menos características a pensar. Hay una definición que a mí me atrajo mucho de todo lo que se dijo a lo largo de esta marcha, que lo manifestó la presidenta de la Federación Universitaria Argentina, Piera Fernández, que es riocuartense, en el cierre de la movilización multitudinaria en Plaza de Mayo, en la que señaló que no son dueños de nuestros derechos. Esta cuestión de, hay cuestiones que, más allá del gobierno que esté de turno, y que esto trasciende al propio Milei, no pueden apropiarse del derecho que ya está adquirido. Y el derecho a estudiar una educación pública forma parte de ese contexto. Ojo con eso, ¿no? El de, por un cambio ideológico de gobierno, sentir que se pueden apropiar de esa instancia. Me pareció muy interesante como planteo de debate, ¿no? Sí, totalmente. De hecho, me parece que fue el mensaje contundente de que los gobiernos pasan, pero las instituciones quedan. La universidad ha sobrevivido, digo yo, como sujeto político, como actor territorial, a lo largo de la historia argentina. Cuando uno revisa la historia universitaria, la historia de la educación en Argentina, puede observar que han venido gobiernos autoritarios, que han tratado de intervenir las instituciones. Digo, no es nuevo este discurso, un poco falaz. Totalmente, la noche de los bastones largos, en el 55 mismo, en la década infame también en la década del 30 también se intervino en las universidades. Es
decir, siempre estuvo vista la universidad como un actor, por lo menos para los gobiernos autoritarios, bastante peligroso, ¿no? Sí. Pero incluso con este discurso que parece nuevo, pero que no lo es, de hay que auditar las universidades, yo recuerdo, bueno, primero que las universidades tienen sus auditorías internas, que luego además son corroboradas por actores externos. Pero al margen incluso de eso, en el año 2018, durante el gobierno de Cambiemos, las universidades fueron auditadas por una consultora privada, algo que no se suele contar, en esto de que las audita alguien externo. Y las auditaron hasta el último resquicio de la universidad. Yo lo viví de cerca a ese proceso, y esta consultora, que era una consultora externa, que no conocía, que no tenía ningún vínculo con el sistema universitario, no encontró nada. Yo digo siempre que va a encontrar mucho trabajo ad honorem, va a encontrar en los laboratorios mucha gente que a veces pone plata de sus bolsillos también. Muchos salarios bajos. Muchos salarios muy bajos. Yo también le cuento, para quienes me escuchan, un auxiliar docente que muchas veces, o ayudante de primera, o asistente, digo, son las variantes del escalafón más bajo docente, que muchas veces están al frente de las aulas, no está cobrando más de un salario de 150.000 pesos. Y estamos hablando de alguien que muchas veces también tiene un título de posgrado, un doctorado. Entonces, eso es también la realidad de las universidades. A diferencia de lo que se cree, no sobra mucho dinero, sino que siempre falta también. Y además, cuando uno ve luego el resultado positivo que tienen las universidades en la región y en la historia de vida, incluso va más allá de algo tangible, ¿no? Tiene que ver con la historia de vida de muchas personas, cómo le transformó a las familias un profesional universitario. De repente se da cuenta que detrás de este discurso hay algo oscurantista, por lo menos, ¿no? Hay algo de libre pensamiento. ¿Es posible ahora una mesa de diálogo, que haya una respuesta del gobierno? Hasta ahora no la ha habido tanto. Bueno, el presidente, viste que hizo unos tweets, y ayer Adorni también dijo que no se cerrarán las universidades, pero bueno, fue un mensaje así como al mediodía sin dar tantos detalles. ¿Te parece? Bueno, pero abrió como un posible frente de encuentro. Yo creo que el gobierno tiene como dos estrategias. Seguir manteniendo un discurso muy duro, no retrocede en eso, ¿no? Las universidades no quieren ser auditadas, bueno, toda esa mentira falaz. Mantiene un discurso duro, ya sea en las conferencias de prensa o el mismo presidente a través de su cuenta personal de X. Pero por otro lado también, por supuesto que yo creo que va a haber una especie de diálogo con el Consejo Interuniversitario Nacional, que es el órgano que nuclea a los rectores. Y además algo que ha pasado un poquito desapercibido, pero que es interesante también para analizar tal vez más adelante, es la figura del secretario de Políticas Universitarias, que alguien que si bien tiene una corta trayectoria, corta me refiero a poco conocida en el sistema académico, es alguien que viene muy, yo diría, de la casta política, es alguien que viene del peronismo. Del peronismo, además, digo, su padre es conocido en lo que es la línea de guardia de hierro dentro del peronismo, y ha sido conocido más que nada por la rosca política, podríamos decir, que por la trayectoria académica. Y ese también sostiene un discurso muy duro para con los rectores. Contaban cuestiones extraoficiales que recibió a los rectores, estamos hablando de los representantes de las casas de estudio votados por los claustros, y los recibió de una manera muy peyorativa. Entonces, me parece que mantiene un discurso muy duro, pero finalmente, o esperamos que lo que termine sucediendo, es que suelten algo de dinero a las universidades, porque si no la situación es insostenible. Sí, está claro, no alcanza con lo que ha llegado en estas últimas horas, pero además en este concepto en el que coincidimos, digamos, lo hemos hablado con las propias autoridades, debe haber pocas instituciones tan auditadas como las universidades, se controla cada gasto que tienen las universidades, pero además el ajuste que ha planteado Milei es anterior a cualquier auditoría. Totalmente, ¿No? sí. ¿Cómo podemos justificar una eventual auditoría con lo que ya está ocurriendo? ¿Sobre qué medidas se ha tomado este ajuste? Bueno, este es el debate que naturalmente tenemos que darnos. Aimé, muchísimas gracias. Ha sido un placer. Gracias a ustedes por la invitación, un gusto. Un gusto. Aimé Aminahuel, el análisis de lo que ha dejado esta movilización histórica de los universitarios en todo el país.